tierra, o bien cuando no podemos compensar transversalmente, longitudinalmente, lo necesitamos buscar de préstamos. Ustedes saben que lo más cercano a la traza del camino, lo más cercano para disminuir el costo del transporte, se buscan préstamos de suelo que después de una serie de estudios de suelo cumplan con las características, o sean suelos normales, aceptados por el pliego de especificaciones técnicas, no suelos subnormales, porque si no habría que corregirlos, estabilizarlos, hacer otra cosa, sino suelos normales. Entonces de esa forma esos préstamos son aptos, están seleccionados, y de ahí puedo incorporar suelo para dar terraplén. Por otro lado, cuando tengo sobrante en obra, los tengo que mandar a depósitos. También ubico depósitos lo más cercano posible a la traza del camino, ¿sí? Entonces, uno es tratar de compensar lo que tenemos ahí, de desmonte con terraplén. Cuando no se puede, bueno, tenemos que opcionar por préstamos o por depósitos de suelo. En el caso de nosotros nos pretendemos programar ahora ese movimiento. ¿Qué nos dice el trabajo práctico? Nos dice que, bueno, en función de los datos de campaña que se adjuntan, deberá estudiarse, todo lo tiene en el trabajo práctico, ¿no? Yo lo subí al grupo, ¿sí? ¿Perdón? Sí, sí, ingeniero. Bien, bien. Entonces, se adjunta a estudiarse el movimiento del suelo y determinar las distancias de transporte a los fines de adopción de los equipos que conduzcan la máxima economía. Tenemos un equipo disponible que está compuesto por una topadora, una motopala, camiones Ford y un cargador frontal, ¿sí? Básicamente lo que venimos estudiando hasta el momento. La longitud de obra que vamos a controlar es de 4 kilómetros, 4 kilómetros y medio, y hay un factor de compactación que lo obtuvimos en el laboratorio. Generalmente el factor de compactación es el cociente entre la densidad producto y la densidad natural. Entonces es lo que nos está dando lo que se compacta, ¿sí? Entonces me dice que de una determinada cantidad progresiva, de la 0 a la 2700, el factor es 1.22, se compacta más, y de la progresiva 2700 a la 4500 es 1.10. Y también me da los lugares aptos para préstamos, o sea, lugares que están próximos al rasante. Yo voy a absorber acá que están todos situados a la misma distancia del rasante, desde el eje del rasante transversalmente, ¿sí? Pero a distintas progresivas. Entonces, en la progresiva 350 hay uno que tiene disponible de 200 metros cúbicos de suelo, dispongo ahí, no dispongo más de eso. En la progresiva 680, no tengo restricciones, puedo disponer lo que yo quiera, sacar lo que yo quiera. En la progresiva 1870 hasta 300 metros cúbicos. En la progresiva 3650 sin restricciones nuevamente, y en la progresiva 4250 sin restricciones, ¿sí? Vale decir que eso lo tengo que tratar de graficar en algún momento. Me da una planilla de levantamiento topográfico de resultados, en las cuales tengo para distintas progresivas, hasta la 4500, porque es la zona de análisis, me están dando las áreas transversales de terraplén y desmonte. Aquí les pretendía hacer un dibujito rápido, en las cuales, no me alcanzó el tiempo, pero bueno, esta que está acá pintadita así en horizontal sería el terraplenamiento. Y las que están acá, la suma de estas dos, que están en las cunetas, el rojo es el terreno natural, serían las áreas en desmonte. Vale decir que el área en desmonte 1, más el área, o póngale en izquierda, y el área en desmonte derecha, sumadas, forman lo que sería el área de desmonte. Y el área de terraplén, esta que está acá, es una sola en este caso, no está seccionada. Eso es lo que estoy acá controlando perfil por perfil. Progresiva por progresiva voy haciendo un levantamiento, como ustedes han hecho en diseño geométrico, un levantamiento del gálibo transversal, y ahí voy anotando en la planilla las áreas de terraplén y las áreas de desmonte. Eso es lo que tengo como dato. Y en función de eso voy a realizar el diagrama de Bruckner para poder programar el movimiento del suelo. ¿Sí? El ingeniero les habló que teníamos dos métodos, el de las distancias mínimas, distancias medias, y el de las áreas medias. Básicamente,
Los dos son lo mismo, hay distintos criterios, pero todos son lo mismo. Entonces vamos a ver un poquito el llenado de las planillas. Primero comencemos con las áreas medias. Básicamente, yo acá tengo para un esquema para ubicarlos, tengo un área en terraplén, y tres áreas, perdón. Ya te hablo un momentito, ya te hablo. Tengo el área, esto puede ser terraplén o desmonte, no hay problema, acá lo puse en terraplén el dibujo, pero puse el cálculo en terraplén y desmonte. Entonces el área ATN-1, la área ATN y ATN más 1. ATN más 1. Básicamente la semisuma, fíjense, de esta área, la anterior, más la considerada, dividido en 2, que es método de áreas medias, por L1, que es la distancia entre ambos levantamientos, ¿sí? El mismo tratamiento sigo con las áreas en desmonte. No lo quise graficar acá para no hacer más engorroso, pero básicamente el mismo tratamiento que sigo acá, ¿sí? Eso lo puedo volcar en una planilla, que está acá, no sé si todos la ven clarita, es medio grande, áreas medias, en la cual es básicamente cómo es el llenado de esta planilla. ¿Cómo es el llenado de esta planilla? Bueno, yo voy a poner las progresivas acá, 0, 150, acá voy a poner las áreas, esto es datos que tiene el problema, datos del problema, y aquí voy a poner las áreas medias, es decir, ¿qué es esto? Es 0,39, si se fijan, estoy acá, esta más el área anterior dividido en 2. O sea, 0,39 más 0, que el área anterior es 0, no tengo análisis de ese sector, dividido en 2. Eso me da el área media aquí, que es 0,20, esa que está aquí, ese valor que está aquí, ¿sí? Y lo mismo hago con desmonte, 0,15 más el desmonte anterior que es 0, dividido en 2, me da esto que está acá. La distancia en progresiva. Bueno, la primera distancia entre progresiva es 0 menos 0, no tengo nada, es 0 la primera distancia. La segunda, 150, la primera progresiva, menos 0 me da 150. La tercera será 200, menos 150 la anterior, es 50. ¿Sí? Esa es la metodología en que voy obteniendo progresiva menos la anterior, eso me da la longitud entre las áreas que estoy considerando. El factor de compactación, tengo que tener cuidado porque me dice que hasta cierta progresiva es 1,22 y a partir de otra es 1,10. Entonces hasta cierta progresiva tendría 1,22. Bien. El terraplén y el desmonte. Básicamente es la multiplicación de las áreas medias por su correspondiente longitud. En este caso es 0 porque tengo un área media pero no tengo progresiva y no tengo distancia entre progresiva. Es 0, ¿sí? La de abajo ya va a ser el área media del terraplén multiplicado por la distancia interprogresiva. 150 por 1,60 me da 239,25 y lo mismo procedo con el desmonte. 68,25 sería 0,46 por 150, ¿sí? Entonces ahí procedo con el desmonte. El terraplén equivalente, hay que tener en cuenta que no pasa en los desmontes, pero sí en los terraplenes. En los terraplenes influye el factor de compactación. Y como en esa sección es 1,22, todavía en esa progresiva, multiplico y tengo el terraplén equivalente, ¿sí? El volumen compensado, en este caso, volumen compensado longitudinalmente sería, ¿está? ¿Qué es lo que tengo? Bueno, me fijo en terraplén equivalente, ya no tomo el terraplén, ya paso a trabajar con el terraplén equivalente. ¿Por qué? Porque lo estoy corrigiendo por el factor de compactación, coeficiente de compactación. Entonces tomo el terraplén equivalente y el desmonte. Me fijo cuál de ellos es mayor. Bueno, es mayor el terraplén. Acá tengo más de terraplén. Resto, 291 menos 68, me da un valor, o sea, el resto estoy compensando, vuelvo a repetir, longitudinalmente ahora. Entonces resto, los 291 menos lo que tengo en desmonte, y eso me da un valor. ¿A dónde lo consigno ese valor? Obviamente porque es terraplén es mayor que desmonte, lo consigno en la fila, en la columna, perdón, de terraplén. ¿Sí? Fíjense en acá, en este caso tengo el terraplén equivalente de 71,
y un desmonte 284. La diferencia es 202, pero ¿a dónde va a parar esa diferencia? Bueno, va a parar todavía va a parar ya a desmonte, ¿sí? Va a parar a desmonte porque es mayor el desmonte que el terraplén. Entonces, ¿a dónde lo tengo que asignar? Tengo que tener cuidado, si en una o en otra. Y por último, hago la acumulación de volúmenes, que es simplemente 0, el primer volumen, 0 más 223 con 64, tengo 223, luego 223 con 64 más 111, acumulo, voy acumulando. Obviamente empezaré a desacumular acá, fíjense, porque ya empiezo a tener desmonte, entonces toda la sumatoria que tengo acá, menos 212, ya me empieza a bajar el volumen de terraplén, ¿sí? Me empieza a bajar, acá continúo bajando, bajando, y acá tengo un cruce del diagrama, ¿sí? Entonces ya paso a tener valores en desmonte. Bueno, básicamente esta es la mecánica a seguir por la planilla, ¿sí? ¿Qué grafico? Bueno, grafico los volúmenes acumulados en función de la progresiva. Acá yo le había hecho un memo de cómo se lleva el llenado, un memo del llenado, pero bueno, ya les expliqué cómo es acá, queda clara la mecánica de esta planilla, ¿sí? Grafico esto y me da un diagrama de Bruckner, en este caso, de áreas medias, ¿sí? Diagrama de Bruckner de áreas medias. En ese caso, bueno, ¿qué es lo que hago? Bueno, en las ordenadas van los volúmenes, terraplén hacia arriba, desmonte hacia abajo, y acá van las progresivas, las distintas progresivas que tengo. Podemos graficarlas en hectómetros, los volúmenes en metros cúbicos, ¿sí? Buscamos la escala que sea necesaria. Lo que sí, tiene que quedar claro que en las abscisas tenemos las progresivas y en las ordenadas los volúmenes. Lo que resta hasta acá es todo aparentemente mecánico. Yo voy a mencionarles bueno, vamos a terminar con esto mejor. Después vamos a pasar a ver el de distancias medias. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora tengo que programar mi movimiento de suelo, para lo cual, lo primero que tendría que hacer es colocar a dónde están mis préstamos. Según los datos del problema, yo tengo, bueno, primero los voy a calcular a los préstamos, perdón, los voy a calcular a los préstamos, ¿sí? Los préstamos, ¿cómo se calculan en general? Bueno, yo tengo el volumen que tiene del préstamo, el volumen. Considero que es una caja, prisma, en el cual tengo un ancho, le he llamado ancho de la cuchilla, porque es donde entra el equipo entra con este ancho de cuchilla, o n veces el ancho de cuchilla. Trabaja una cierta longitud y lo hace en una cierta profundidad. El volumen va a ser el ancho de cuchilla por la profundidad y por la longitud del préstamo. Un prisma, un volumen de un prisma. Ahora bien, ¿qué es lo que sé de acá? Bueno, yo sé de qué equipo dispongo. Entonces puedo tener un ancho de cuchilla de mi topadora, de mi cargadora, etc. Topadora generalmente, que es la que va sacando. Tengo mi ancho de cuchilla, es más o menos un dato. Si voy a entrar varias veces, voy a hacer n veces el ancho de cuchilla, es decir, 5 veces mi ancho de cuchilla, 2 veces mi ancho de cuchilla, 3 veces, una vez nada más. Entonces puedo tener n veces el ancho de cuchilla, lo conozco. Z es la profundidad del préstamo, también yo lo puedo tomar, porque no debemos dejar un préstamo demasiado profundo, que después sea un peligro. Primero, se inunde en época de lluvia completamente, y segundo, y se puedan ahogar animales o personas. Segundo, sea un peligro si en un futuro, alguno de los vehículos despista, sale de carretera, y se encuentra con un préstamo profundo, se va al fondo del préstamo. Entonces trato de que no sean muy profundos. Estaría bien entre 0,5 a 0,7 metros, o sea, 70 centímetros a 50 centímetros andaría bien. Yo suelo tomar 50 centímetros, queda a su criterio, ¿sí? No llegar a 1 metro, ya tendríamos una profundidad mayor. Vale decir que, con esto que quiero presentarles, que tengo dos datos. Despejo L, la longitud del préstamo, que va a ser mi variable. El volumen lo tengo, sé que tengo disponible ahí, ¿sí? Entonces, de esa forma calculo la longitud del préstamo. Si tendría un préstamo de libre disponibilidad, en ese caso puedo tomar el volumen que yo quiera. En ese caso voy a considerar como B el volumen de lo que necesito, ¿sí? De lo que necesito. Yo necesito 300 metros cúbicos y tengo libre disponibilidad, perfecto, tomo 300.
Pero si tengo únicamente 200 metros cúbicos y necesito 300, no voy a poder tomar los 300, voy a tener que buscar otro préstamo, calculo sobre esos 200, ¿sí? Vale decir que la variable va a ser la longitud del préstamo. Hay veces que puedo tener condicionamientos en la longitud, ¿no? No puedo sobrepasar distintas longitudes. Entonces eso lo podré ya variar con n veces el ancho, o incluso hacerlo un poco más profundo. Tengo cómo jugar, digamos. Pero de esa forma puedo calcular los préstamos. Una vez calculados los préstamos, puedo graficarlos digamos, en donde está el Bruckner, ¿sí? Los grafico. Yo le aconsejo graficarlo de esta forma, es decir, en concordancia con la progresiva. Evidentemente aquí por la planilla Excel la tengo que inferir un poco, pero en concordancia con la progresiva voy a graficar una línea de trazo y voy a graficar mi préstamo. ¿Qué es lo que voy a necesitar graficar de este préstamo? Que aquí lo hice esquemáticamente yo. Voy a, bueno, primero materializar mi centro de gravedad del préstamo y luego la longitud. Esto me interesa. La longitud la habré calculado. Este ancho no me interesa para nada, es totalmente esquemático, no influye. Y obviamente aquí la profundidad no está presente, ¿sí? Es un dibujo bidimensional de planta nada más. Entonces no está presente la profundidad. Entonces, de esta forma yo configuré mis préstamos en concordancia con cada una de las progresivas que me está dando el problema, ¿sí? De ahí más tengo que trazar, de ahí más empiezo a trazar mis horizontales de distribución. Eso es un trabajo que ya lo tienen que hacer ustedes aplicando criterio. Estamos hablando que una horizontal de distribución es aquella, hay muchas horizontales de distribución, pero hay una o dos o tres que son de mínimo costo. La de mínimo costo va cerrando valles con montes. Este que está acá es un monte y este que está aquí es un valle, y así. Y las horizontales las horizontales pueden ser n horizontales, puedo tener muchas horizontales, ¿sí? Y las de mínimo costo también, ser una sola o ser varias horizontales de mínimo costo. El criterio de la diferencia entre una horizontal de distribución y una horizontal de mínimo costo es que la de mínimo costo, la base de un valle y la base de un monte es la misma. O sea, la sumatoria de valles y montes, de bases de valle y monte, me da 0, como le había explicado hace un ratito el ingeniero Sosa Marmo, ¿sí? Entonces, ese es el criterio de la horizontal de distribución. Y la horizontal de distribución me van cerrando cámaras. Es decir, cuando trazo una horizontal de distribución, yo todo el movimiento de suelo que tengo de un lado lo puedo colocar, todo el desmonte lo puedo colocar en terraplén, ¿sí? Entonces, esa es otra ventaja de la horizontal de distribución. Yo acá, por ejemplo, he marcado una tentativa de horizontal de distribución, ¿sí? Por ejemplo, esta que está acá. En este caso, tracé esta horizontal de distribución en la cual esta base es igual, esta es de mínimo costo, pero entre estas dos cámaras, la cámara 1 y la cámara 2, cámara 1 y cámara 2, ¿sí? Luego acá tracé otra horizontal de distribución, una horizontal 2, en la cual también las bases y valles son lo mismo, ¿sí? Y luego tracé la tercera horizontal, que ya no es una horizontal de mínimo costo, sino una horizontal de distribución, en la cual lo que traté de hacer es compensar, es decir, el volumen de suelo que tengo acá último, lo traté de compensar. Es un criterio. Pueden tomarlo o pueden desarrollar otros criterios más, ¿sí? Otro criterio, por ejemplo, también sería, ustedes ya lo tienen que, esto lo tienen, es la propuesta, ustedes no le puedo resolver yo el práctico, con lo cual acá surge un pequeño, no problema, sino pequeños, digamos, problemas a resolver. Por ejemplo, acá tengo la primera horizontal de distribución trazada y la segunda horizontal. Esta yo quiero que me la identifiquen, no lo puse aquí, pero por ejemplo esta sería la HD1, horizontal de distribución 1, esta es la HD2 y la HD3. Lo mismo que también hay que numerar las cámaras. Tenía inicialmente la cámara número 1, 2, la 3, la 4, totalmente esta, y ahora con las horizontales de distribución ya tengo 1, 2, la cámara 3, la 4, la 5 y la 6.
Me quedan determinadas cámaras de trabajo. Bien, lo que les decía es que acá tengo volúmenes no compensados. Entre la horizontal de distribución H1 y la horizontal de distribución H2, que ustedes ven ahí, tengo un volumen de terraplén, que lo tengo que buscar. Lo tengo que conseguir, ¿de dónde? De un préstamo, de alguno de los préstamos. Aquí, con la primera horizontal de distribución, está totalmente compensado este terraplén con este desmonte, y luego este terraplén con este desmonte. Están totalmente compensados. Es decir, todo lo que yo saco de terraplén lo coloco en desmonte, y viceversa. Pero aquí no. Es decir, entre estas dos cámaras sí, está compensado. Todos los volúmenes de terraplén y desmonte acá y acá están compensados. Pero me queda un sector, que es esta ordenada que está acá entre la horizontal HDM1 y HD2, perdón, me queda sin compensar. Ese volumen que está representado por una ordenada, las ordenadas representan volúmenes acá, lo tengo que buscar de dónde sacar. Buscar si este préstamo correspondería o si este préstamo que está acá es el que corresponde. Ver qué volumen tengo acá. En función de eso voy a calcular la longitud. Ahí sí calculo la longitud de este préstamo o de este préstamo del que voy a sacar, y lo tengo ahora que buscar para poderlo compensar, ¿sí? Aquí hay otro problema también, entre la horizontal, que no es de mínimo costo esta última, pero que sí me cierra el diagrama, eso es muy importante, ¿no? Me cierra el diagrama, pero no es de mínimo costo. Y esta que está acá, tengo también un volumen que buscar. Todo este volumen que está acá, aproximadamente, estamos hablando de 600 metros, un poco más de 600 metros, lo voy a hacer en números redondos, 600 metros menos aproximadamente, póngale 200, es menos, 150 serían 400 metros cúbicos de suelo acá que tengo que buscar. ¿De dónde lo saco? De este préstamo, de este préstamo. Estos dos, si mal no me equivoco, son de libre disponibilidad, ¿sí? Entonces tendré que buscar de dónde lo saco. En este caso, acá no tendré. Si yo esta horizontal última la bajo, la desciendo, desciendo esa horizontal abajo, ya le voy a mostrar a ver si tengo un dibujito ahí, perdón, ahí, luego la bajo, también puedo tener acá una horizontal de distribución única, hay muchas variantes de hacer, pero la bajo a esta que está acá, como esta. Entonces acá ya me surge un problema, porque si bien es cierto va a ser la última en horizontal de distribución de mínimo costo, pero voy a tener acá un volumen que voy a necesitar compensar. Todo este que me está acá, vamos a verlo acá, este volumen último que me queda, necesito buscarlo de algún lado, ¿sí? Todo este volumen que está acá. Entonces, este que está aquí, más este que está aquí. Bueno, eso es lo que sería en cuanto a las horizontales distribuciones, ya lo vemos cómo lo vamos a compensar. Quería, sin embargo, ir un poco